Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Jesús salió con sus discípulos hacia los poblados de Cesarea de Filipo, y en el camino les preguntó: ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos le respondieron: algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros Elías, y otros algunos de los profetas. ¿Y ustedes, quién dicen que soy yo? Pedro respondió: tú eres el Mesías. Jesús les ordenó terminantemente que no dijeran nada acerca de él, y comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía sufrir mucho y ser rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que debía ser condenado a muerte y resucitar después de 3 días. Y les hablaba de esto con toda claridad. Pedro, llevándolo aparte, comenzó a reprenderlo. Pero Jesús, dándose vuelta y mirando a sus discípulos, lo reprendió diciendo: retírate, ve detrás de mí, Satanás, porque tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres. Entonces Jesús, llamando a la multitud junto con sus discípulos, les dijo: el que quiera venir detrás de mí, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, y el que pierda su vida por mí y por la buena noticia, la salvará. Palabra del Señor. Domingo 24 del tiempo ordinario, ciclo B. La profesión de fe de Pedro ocupa el centro del Evangelio de Marcos. Hasta aquí, en esta primera parte, hay un despliegue de poder en milagros y en expulsión de demonios, en medio de la incomprensión de sus discípulos. Jesús se ha manifestado como Hijo de Dios, pero pidiendo que esto se mantenga en secreto. La segunda parte del Evangelio empieza ahora, con la manifestación pública como Mesías sufriente, cosa que Él va a hacer abiertamente. El Evangelio de hoy concluye esta primera parte, y Jesús se retira para hacer un balance y saber qué piensa la gente de Él. Las diversas respuestas nos muestran un nivel de comprensión imperfecto. Juan el Bautista era el precursor, y él mismo había dicho que era inferior al Señor. Sin embargo, algunos dicen que eres Juan el Bautista, les refieren los discípulos. O Elías, profeta de milagros asombrosos, que había actuado también en la política de su tiempo, había luchado contra los profetas de los falsos dioses y era esperado por los judíos como profeta que anunciaría la llegada del Mesías. Algunos de los profetas, uno más, pero no el profeta. Esto se decía de Jesús, pero ¿qué dicen ellos? Pedro responde correctamente y Jesús ordena que no le digan a nadie esto que Pedro ha confesado, porque Mesías tenía de hecho muchos significados y la palabra creaba muchas expectativas, particularmente la de un rey glorioso que intervendría para establecer un reino terrenal, la restauración del antiguo reino de Israel, opinión muy difundida que Pedro compartía. Pero Jesús quiere corregir estas falsas nociones del mesianismo. Por eso no permite que se lo proclame públicamente como tal y manda guardar el secreto. Y por eso, después de imponer la obligación de este secreto a Pedro, el Señor enseña a sus discípulos algo nuevo. Jesús comenzó a enseñar, dice el Evangelio, y claramente, no ya en secreto. Tenemos aquí el primer anuncio de la pasión. Jesús hace una síntesis profética de su pasión y de su muerte. Para nosotros es muy claro, porque es más lo que conocemos de la vida, lo que más conocemos de la vida del Señor. Pero para los discípulos estas palabras sonaban sin sentido y difíciles de entender, por la idea de un mesianismo lleno de glorias militares y políticas. Por eso Pedro intenta corregir a Cristo. No es posible que esto ocurra. También él se ha visto influenciado por las ideas políticas de su tiempo. Jesús responde a Pedro muy duramente: apártate de mí, Satanás. Es una respuesta semejante a la que da en la escena de las tentaciones.
Porque justamente de eso se trata. Hablar de una redención sin sacrificio personal es una tentación del diablo. Querer hacer desaparecer la cruz del camino cristiano es algo que merece ser atribuido a una tentación diabólica. Tú piensas como los hombres, no como Dios, dice el Señor. Es decir, la salvación por el camino de los triunfalismos. Pero esta es una solución humana, fácil, fatua e irreal. La vida humana está llena de sacrificios. Dios lo sabe y elige el peor de todos los caminos, el más difícil para manifestar su fuerza salvadora. La sabiduría de Dios salva a los hombres por la cruz, que para los ojos humanos es debilidad y locura, como dice San Pablo. La cruz no fue para Cristo un desenlace casual e imprevisto, algo que se saliese de sus cálculos y arruinase sus planes. Por eso habla hoy al respecto tan claro. Por eso, después de rechazar los planteos humanos de Pedro, Jesús convoca a todos sus discípulos y a toda la gente, no solo a los 12, a todos sus seguidores, también a nosotros, para hacer un solemne llamado. El que quiera venir conmigo, niéguese, cargue su cruz y sígame. El camino de Cristo es el de la cruz, no hay otro. Llevar la cruz implica aceptar que el sacrificio y la renuncia forman parte de nuestro camino en este mundo, en esta vida, como un medio para alcanzar la gloria eterna en el cielo, donde ya no habrá cruz, sino solo resurrección y vida. Nadie ama la cruz por la cruz misma, pero todos podemos y debemos cargarla para seguir a Jesús y alcanzar junto a Él la vida gloriosa que la cruz le ha permitido ganar para sí mismo y para nosotros. No será tan duro si consideramos que Él va a la cabeza, que Él incluso carga con nuestras cruces y sufre por nosotros, y nos da ejemplo para que sigamos sus huellas. Reconsideremos hoy nuestra decisión de seguir a Jesús. La pregunta a sus apóstoles se dirige hoy a nosotros. ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Nuestra respuesta de fe a su mesianidad debe incluir la adhesión a la cruz. Tenemos que admitir que la salvación de Cristo pasa por la cruz y que Dios está en el sacrificio y en el sufrimiento y el dolor que Él mismo comporta, confortando y avalando nuestra entrega, como la de Jesús. Solo así tendremos la seguridad de que nuestros criterios son verdaderamente los de Dios y no los de los hombres. No nos engañemos con falsos mesianismos que en ningún caso nos exigen esfuerzos de autosuperación, ni de abrazar la cruz para llegar a la gloria. Que nuestra fe se muestre en la aceptación serena de la cruz y se haga viva en las obras. Que se exprese en un amor práctico y real que pueda convencernos y convencer a los demás de que en la cruz y solo en ella está la salvación. Amén.